Continuamos hablando de las elecciones a 9 días de la votación. Estamos ya en contacto con Luis Martínez, que es asesor electoral de la PNUD. Escuchemos. La cadena de custodia, en temas tecnológicos, la compra de material, en muchos diálogos, en temas de comunicación. Las elecciones son muy complejas, hay muchos temas que tocar y el Tribunal Supremo ya desde el inicio quiso renovar muchos aspectos electorales para que no se repitiesen los problemas del 2019. Señor Luis Martínez, buenos días. Gabriel Oviedo los saluda y quería preguntarle la valoración que ustedes han realizado del sistema electoral, tomando en cuenta lo sucedido el año pasado. ¿Cómo estamos llegando hoy a las elecciones en el país? Bueno, pues me gustaría decirte a ti y a tu público que se han hecho muchísimos cambios con respecto al 2019, algunos muy profundos, lo cual van a garantizar que las elecciones del 2020 sean más seguras, ¿no? Se han mejorado los temas de la cadena de custodia, que es básicamente el asegurarse que el material que sale de los centros logísticos llega a los centros de votación, que esas papeletas, esas ánforas, que las actas lleguen seguras y regresen igualmente seguras desde donde salieron, para que se puedan contar y que el voto de cada ciudadano se cuente uno a uno, ¿no? También obviamente se han cambiado programas básicos para el proceso, como es el de cómputo, que son más seguros, el del DIREPRE, que sustituye al DREP, que ya sabes que llevó al fracaso de las elecciones anteriores, y hay otros muchos aspectos que son básicos en una elección en cualquier país, como es el de la transparencia. Y este tribunal, los tribunales departamentales, han demostrado un esfuerzo y una voluntad completa para ser transparentes, para abrirse al ciudadano, a las organizaciones políticas, para que sepamos lo que se está haciendo dentro de los tribunales y cómo están manejando las elecciones y todos los hitos del calendario. Así que esa transparencia, que es básica en cualquier proceso, esta vez se ha conseguido, a diferencia de las del 19. Ahora hablemos del padrón electoral comparado con el de otros países. ¿Cómo ven el boliviano? El boliviano es un sistema de padrón que nosotros llamamos técnicamente permanente y biométrico, ¿no? Y en el caso boliviano es obligatorio. Y es un padrón que asegura que aquel que esté registrado, como está con datos biométricos, que básicamente en Bolivia se usa la huella digital de los 10 dedos, sea imposible que uno se registre 2 veces sin ser detectados, ¿no? Y es imposible que haya registros que no pertenezcan a un ciudadano. Con lo cual y además es un padrón que, al ser permanente, que tiene una gran presencia en los territorios, en todos los departamentos hay varias oficinas del CERESI que trabaja bajo la OEP, que registra de forma continuada durante todo el año, permite el continuo cambio de la gente, de sus domicilios, o el tema de las depuraciones para aquellos que mueran, fallezcan, el tema de la habilitación, deshabilitación. Entonces es un padrón que cumple todos los estándares internacionales al ser biométrico. De hecho es la base de datos más moderna de toda Bolivia, y bueno, ellos obviamente también cruzan información con otras bases de datos para asegurarse de que el número de personas registradas, que esa geografía electoral, que los movimientos demográficos dentro del país y hacia el extranjero sean detectados y por supuesto registrados. Así que es un muy buen padrón, que es la base de las elecciones, ¿no? Es el que nos garantiza ese derecho humano de participar en la elección como votante o como candidato. Y en ese sentido, con ese objetivo de llegar a la culminación de unas elecciones adecuadas este próximo 18 de octubre, ¿cuál considera usted que debería ser el papel que jueguen las organizaciones políticas? Bueno, las elecciones tienen muchos actores, ¿no? Obviamente el actor principal es el ciudadano, el votante. El órgano electoral, los tribunales, son como los directores de orquesta, los que tienen que organizar y manejar el proceso técnicamente, que es muy complejo, ¿verdad? Son varios cientos de miles de bolivianos a día de hoy que están trabajando para las elecciones, ¿no?
los jurados que están capacitados, etc. Y uno de los actores principales del proceso, obviamente, son las organizaciones. Y las organizaciones políticas tienen que ser leales al proceso y tienen que jugar con las reglas del juego. Tienen que ser muy respetuosos con el adversario y tienen que ser muy respetuosos con la institución que organiza las elecciones. Tienen una posición clave para que todo vaya bien en el proceso electoral. Tienen la responsabilidad, por ley, pero también moral, de, obviamente, acatar todos los procedimientos y de que, sobre todo, los actos de campaña se realicen en orden y en paz, y en el caso, en la época que estamos viviendo de la pandemia, que se respeten las medidas de bioseguridad, que es básicamente, ya sabemos, el distanciamiento social, etc., ¿no? Así que, como tiene una responsabilidad máxima, y los ciudadanos tienen que fiscalizar a las organizaciones, tienen que ver su comportamiento leal al proceso y juzgarles en ese sentido también cuando vayan a decidir su voto. Ahora, desde su punto de vista, ¿se ha logrado superar las amenazas en torno a las elecciones de este 18 de octubre? Bueno, los procesos electorales, como decía antes, siempre son muy complicados de organizar operacionalmente. Las elecciones siempre tienen tensiones. Hay muchos candidatos que se pelean por los mismos asientos, ¿no? Por la presidencia, por la asamblea, etc. Las tensiones son normales dentro de un orden y el respeto al adversario y las reglas del juego, como decía antes. Obviamente nosotros, como Naciones Unidas, vemos con preocupación algunos actos que hemos visto de violencia en algunos actos de campaña y, como decía antes, son las organizaciones políticas las que tienen que automoderarse y reflexionar si ese es el camino adecuado para hacer campaña, ¿no? Así que, técnicamente, lo que sí puedo decir sin lugar a dudas es que el órgano electoral ha mejorado todos los procedimientos relativos al voto, que ha introducido nuevas medidas, como se han hecho en muchos otros países, de bioseguridad para asegurar la seguridad del votante y de los jurados, y con la modernización de sistemas, equipamientos, el cambio de personal, que ha sido radical, ¿verdad? Se han cambiado todos los vocales, la inmensa mayoría de los directores y otro personal. Los ciudadanos tienen que tener la seguridad de que van a ir a votar y que su voto se contará. Nosotros, como Naciones Unidas, estamos dentro de los tribunales, trabajando mano a mano con estos funcionarios que están trabajando de una forma extraordinaria, y así lo vemos. Y la verdad es que tienen que ir con mucha confianza y de forma masiva a votar lo que les parezca bien el día 18 en base a sus intereses y a los intereses de Bolivia. Bien, gracias por este contacto y por su tiempo. Aquí en la revista es Luis Martínez, representante electoral de Naciones Unidas en Bolivia. Continuamos.